creo que ya lo estáis viendo, lo están viendo desde allí. Buenos días. Lo vemos perfectamente. Vale, bueno. Pues ya me quito la mascarilla porque ya tenemos la distancia de seguridad. Y bueno, lo primero agradecer profundamente que se me haya invitado para esto, porque me siento muy honrado de poder dar esta pequeña ponencia. No se asusten porque voy a hacer una ponencia muy breve. Efectivamente, ya he dicho unos 25 minutos como máximo, porque lo que voy a hacer básicamente es un repaso de los 10 mitos que se han tratado a lo largo de este seminario. Y un poquito ya vosotros habéis trabajado muchos de ellos y por tanto, pues bueno, pues no pretendo enmendar la plana de las cosas que habéis hecho, pero sí dar una opinión sobre los mismos y un poco también establecer un hilo conductor entre todos ellos y un poco varias ideas transversales que las atraviesan a todos los mitos. Para empezar, lo que sí que me gustaría es lanzar esa frase del bueno de Chesterton, que hace más o menos un siglo dijo que de nada sirve pasarse el día hablando de la alternativa entre la razón y la fe, porque la razón es en sí misma cuestión de fe. Pues afirmar que nuestros pensamientos guardan relación con la realidad no deja de ser una cuestión de fe. A mí es una frase que me parece muy provocadora y en este ámbito de hablar de mitos, hablar de razón, hablar de fe, es una cuestión bastante importante. Entonces, básicamente lo que quiero hacer a continuación es demostrar que esa frase, ese relativismo que por suerte o por desgracia cada día tenemos más pruebas de ello en la actualidad, pues es algo que deberíamos combatir, es algo que deberíamos de alguna manera poner en tela de juicio. ¿Por qué? Pues porque los mitos, como ya comentamos en la sesión anterior, los mitos solo tienen un problema. Los mitos, el problema que tienen es que cuando hay datos y cuando esos datos demuestran que son falsos o que no se corresponden con la realidad, efectivamente la realidad tendremos que entender todos que existe, entonces es uno de los trabajos de la ciencia precisamente. Nunca hemos tenido tantos datos y sobre todo nunca hemos tenido tanta capacidad de gestión de los datos como tenemos ahora. Y esto es lo que ha permitido en los últimos 10-15 años que muchos de los mitos que aquí voy a presentar a continuación pues se muestren como lo que son, efectivamente, como construcciones teóricas, como ideas perfectamente razonables en el mundo de las ideas de Platón, pero parece ser que les cuesta mucho de materializarse en el mundo en el que vivimos. Entonces, vamos a ir uno por uno a todos esos mitos a continuación. Vamos a primero el mito que hemos puesto en primer lugar. El orden no significa en absoluto un orden de importancia, simplemente al final pues hay un orden que voy a seguir, que es el mismo que figura en el programa. A ver, el primero es los derechos básicos que el Estado no puede proporcionar, porque existe una especie de, como diríamos, una especie de fatalidad que impide, o un hecho natural que impide que el Estado provea derechos básicos como, por ejemplo, la vivienda, una vivienda digna, ¿se entiende? Bien, bueno, esto es un mito que ha funcionado durante mucho tiempo, que se ha repetido durante mucho tiempo, pero no deja de ser un hecho que el hecho de que el Estado pueda o no pueda satisfacer ese derecho o hacer cumplir ese derecho, no depende tanto de una fatalidad del destino, sino de la elección que la sociedad hace en cuanto a los impuestos que paga. Efectivamente, si una sociedad decide pagar unos impuestos muy bajos, pues los derechos pues no se podrán satisfacer probablemente, ni los básicos ni los menos básicos. Pero si el Estado decide, si la sociedad, decide que sí, que esto vale la pena, pues entonces se podrán satisfacer. Eso sí. Perdóname, doctor Bielsa, Sí. Estamos oyendo el ruido de fondo, creo. Sí. Hay algunos de los micrófonos, algunos de los presentes tienen el micrófono enchufado y se agradecería que lo desconectara porque se oyen unos ruidos que yo también lo estoy oyendo, pero pensaba que era yo mi cabeza. Y no. ¿Sí? Entonces, ya, muy bien, yo creo que ya está arreglado. Entonces, por lo tanto, la cuestión es una cuestión de elección.
y este tema volverá a salir en otro de los mitos posteriormente. Vamos a pasar al segundo, que dice lo siguiente. El desarrollo socioeconómico de un país se mide fundamentalmente con el Producto Interior Bruto, con el famoso PIB. Bien, la idea que nos hemos provisto desde la segunda mitad del siglo XX y lo que llevamos del XXI, cada vez con menos fuerza, desde que Simon Kuznets la estableció a mediados del siglo XX, es que el Producto Interior Bruto, vale, es una medida muy imperfecta o bastante imperfecta de medición. El propio Simon Kuznets insistió en ello bastante, menos de lo que normalmente se dice, pero bueno, pero al final es la única fiable y algo hay que tener y es mejor tener una medida que ninguna. Bien, esto en épocas de crecimiento económico y en épocas sin problemas ambientales y sin problemas sociales puede ser una buena salida, una buena afirmación. Pero ¿qué ocurre? Que llevamos ya mucho tiempo en el cual no paran de aparecer cosas que no están en el Producto Interior Bruto y sí son desarrollo económico o social, y otras que sí están en el Producto Interior Bruto, pero no aportan absolutamente nada o incluso negativamente al desarrollo social y económico. Y entonces, claro, llega un momento en que realmente pues, las medidas del Producto Interior Bruto a veces esconden más de lo que muestran. Esto ya sé que se ha dicho desde hace muchísimo tiempo, se han intentado hacer otros indicadores sintéticos sustitutivos de este, pero al final lo cierto es que tampoco a la hora de la verdad, cuando se toman decisiones realmente, o donde se toman las decisiones, se suelen manejar estos otros indicadores alternativos que se han propuesto. Al final, recientemente, el presidente de Francia preguntó a una serie de economistas y lo que le sugirieron es que no se creara otro indicador sintético, básicamente, sino que se utilizasen más de uno. Y bueno, aquí, por supuesto, podríamos hacer una conferencia solo sobre este tema. Tercer mito, que es un mito que me resulta particularmente desagradable. El mito que hasta hace poco realmente pues mucha gente lo sostenía con rotundidad a lo Chesterton, que el problema no es la desigualdad. Eso no es un problema, porque al final de cuentas, bueno, pues siempre habrá gente que tenga más y que tenga menos por méritos, y hasta ahí muchos podríamos convenir en ese aspecto, pero el problema es la pobreza, y que si nosotros resolvemos el problema de la pobreza, pues ya está todo solucionado. Esto, tener en cuenta que es un mito que nace en mediados del siglo XX, cuando la economía está creciendo un 4 o un 5%, la economía de los países desarrollados, por supuesto, claro, un 4 o un 5% anual, existe como hay para todos, ¿no? De alguna manera. Entonces surge esa idea intuitiva de que si, como John F. Kennedy dijo en un famoso discurso, si la marea sube, todos los barcos suben, todos los barcos se elevan. Y entonces basta con que suba la marea y el último de los barcos, el que está más hondo, el que está más varado, acaba saliendo a flote y entonces hemos resuelto el problema de la pobreza. El problema es que cuando no hay crecimiento o cuando incluso con crecimiento las desigualdades aumentan de una manera tan importante como lo han hecho desde los años 80 del siglo pasado, del siglo XX, la desigualdad puede generar pobreza. Pobreza no en nivel absoluto, probablemente, pero sí en términos relativos, y esto es muy importante. Es decir, la desigualdad lo que hace es aumentar la dispersión de rentas, y en esa dispersión, claro, manda a gente hacia abajo y manda a gente hacia arriba. La gente que manda hacia arriba es muy feliz y muy contenta y muy encantada de que exista este mito, pero la gente que va hacia abajo, como consecuencia de la desigualdad, atraviesa barreras de pobreza que no tenía. Y entonces podemos decir que esa visión lineal de crecimiento y de elevación de todos a la vez es una idea bastante falaz, y que tuvo su justificación y su razón de ser hace 40, 50 años, 60 casi, pero hoy en día es algo realmente tremendo que se siga manteniendo este mito como válido. El cuarto mito, este es mucho más complejo y más relativo, y aquí sí que todavía estamos bastante, digamos, en suspenso.
Hasta hace poco se habla de que el desarrollo territorial, el desarrollo distribuido geográficamente de los países, e incluso por extensión del mundo, es algo costoso, es algo que cuesta, porque la tendencia natural de la economía es la famosa economía de las aglomeraciones, de la aglomeración. La aglomeración en ciudades o en zonas más pobladas es algo natural que además eleva tanto la productividad que acaba beneficiando a todos. ¿Os suena esa historia de esto acaba beneficiando a todos? También se decía de la globalización, también se decía de la robotización, esto acabará beneficiando a todos, pero mientras que llega ese día y que nos beneficia a todos y no, el desarrollo territorial está dejando zonas del mundo bastante varadas. No solo en los países que tradicionalmente vías de desarrollo, sino ya ahora dentro de los países desarrollados se están generando zonas que efectivamente quedan muy atrás. Y entonces, claro, la cosa es dura porque hay que elegir. ¿Queremos más desarrollo en conjunto o más desarrollo distribuido? Porque no se puede tener las dos cosas. Bien, esto es un tema delicado, pero claro, los problemas ambientales y sociales que han ido surgiendo realmente han ido demostrando que quizá no eran tan incompatibles y que si tú desatiendes efectivamente el desarrollo territorial, el desarrollo más extendido geográficamente, puede que esto te acabe pasando factura. Ambientalmente, sin duda alguna, y hace tiempo que eso lo tenemos clarísimo, los de la macroeconomía ambiental, pero ahora también se ve que socialmente, porque no está claro, está bastante claro que las tendencias últimas de desarraigo y de, digamos, de radicalización política tienen que ver con las zonas que han quedado abandonadas por la famosa economía de la aglomeración. Es decir, posiblemente generamos más si aglomeramos, pero luego la distribución siempre se deja para el día de mañana. Los cuidados ambientales y personales no son producción de empleo. Esto es un submito del mito anterior del Producto Interior Bruto. Hasta hace poco, aquello que no se valoraba en el mercado, sencillamente no es considerado producción. Y claro, ha tenido que venir el cambio climático y la pandemia para demostrarnos, yo creo que de forma palmaria, que ambas cosas son elementos muy valorables. Que, como decía aquel viejo adagio, no solo el necio confunde valor y precio. Y efectivamente, de una manera u otra, tendremos que integrarlos en los análisis económicos, en la visión de la economía, los cuidados ambientales y los cuidados personales. Lo haga el Estado, lo haga el mercado, como diré después, esto quizá no es lo más importante, sino que alguien lo haga, que esos cuidados se tengan en cuenta. Mito 6. Este es un mito que más o menos empezó en los años 60, a principios de los años 60 del siglo pasado. Veis que muchas cosas empezaron ahí. En este caso, a través de un famoso teorema de Ronald Coase, que vino a decir más o menos, por supuesto aquí voy a hacer una versión completamente resumida, que si tú privatizas los recursos naturales, la gente ya se encargará de cuidarlos y de evitar que se deterioren, que se agoten o que sufran problemas. Esto, en su momento, aunque no nos pueda parecer extraño, fue asumido por la generalidad de la ciencia económica como algo realmente correcto. Entonces, el problema era ver cómo hacemos para privatizar todos estos recursos naturales que están sin privatizar. Porque si se privatizan, pues el problema, de una manera u otra, por esa mano invisible, se resolverá. Bien. Esto es lo que la gente que leyó a Ronald Coase dice que dijo Ronald Coase, pero el propio señor Coase se dedicó, después de sacar su teorema, a matizarlo de tal manera que al final está claro que, como le pasó a Adam Smith, los coasianos son más coasianos que el propio Coase, que acaba diciendo mucho más de lo que el hombre dijo. ¿Y qué dijo Ronald Coase? Pues que, claro, esto es un supuesto en el cual los costes de transacción de hacer esa privatización son nulos o despreciables, pero los costes de transacción de privatizar los bienes que no son privados para garantizar su mantenimiento son tremendos. Y luego existen bienes que son sencillamente públicos, que son comunes, y no siempre, respecto a los bienes comunes, existe la tragedia
de los comunes. A veces la sociedad tiene formas, no precisamente a través del Estado, pero tiene formas de gestionar los bienes comunes, como nos dijo la premio Nobel Elinor Ostrom en su momento. Este es el sexto. Veis que hay mucha interconexión entre unos y otros, o sea, que hay un hilo conductor que está guiando, porque aquí estamos viendo la mano invisible del mercado aplicada a los bienes ambientales. Vamos al séptimo, que es equivalente al primero. Aquí ya directamente, es decir, no es que los derechos básicos sean inasumibles por el Estado, sino en general el estado de bienestar que montamos, porque no olvidemos que no es una cosa que existiera antes, después de la Segunda Guerra Mundial, y no se montó en todo el mundo, se montó en los países que llamamos de la OCDE. Digamos, pues bien, este que hicimos no es viable financieramente, no puedes, las cuentas no salen. Ya no es que sea la vivienda ni la sanidad, es que no salen las cuentas. Es que hay que tratar de minimizarlo, hay que tratar de introducir la iniciativa privada como sea para quitarle carga a este Estado y así, bueno, pues ya tendríamos algo que financieramente fuera viable. Y nuevamente vuelvo a decir lo mismo que he dicho para el mito número 1. Bueno, eso será si decidimos pagar menos impuestos. Efectivamente, si la decisión es que no queremos pagar impuestos, pues efectivamente el estado de bienestar es inviable. Pero entonces esto es una tautología. Es una tautología. Claro, también es verdad que aquí existe el mito de que el Estado es viable independientemente de los impuestos que paguemos. Y este mito tampoco me parece que sea muy aceptable, que también los hay por todos los lados. Entonces, bueno, pues el tema es un problema de decisión. ¿Queremos que sea financieramente viable o no? ¿Qué papel le damos a lo que gestionamos colectivamente y qué papel le damos a lo que gestionamos de forma privada? Si decidimos que todo sea privado, pues entonces es inviable, pero no es una predestinación bíblica que el estado del bienestar sea inviable. Esta es el submito del anterior y tiene un origen un poco más tardío. En los años 70, un señor llamado Laffer dicen que dibujó en una servilleta en un restaurante un gráfico diciendo una obviedad, por otra parte, y es que, claro, si tú no cobras impuestos, si tú no pagas impuestos, la distorsión de los impuestos es nula, porque por definición, si no hay impuestos, no hay distorsión. Y, por el contrario, si tú pagas el 100% de tu renta en impuestos, la distorsión en la economía es brutal, porque ya la gente no tiene ningún incentivo a trabajar. Por lo tanto, el óptimo tiene que estar entre 0 y 100, claro, no tiene más remedio que estar entre 0 y 100. Entonces, por alguna razón que nunca Laffer se molestó en explicar, y mucho menos en comprobar empíricamente, habíamos sobrepasado la tasa en la cual meter más impuestos realmente perjudica a la sociedad en su conjunto, porque distorsiona, porque elimina incentivos a trabajar en general, y por tanto cualquier aumento de impuestos iba a tener resultados negativos. A partir de ese momento que eligió Laffer y que mucha gente encontró muy oportuno esta afirmación. Y se ha venido utilizando constantemente, aún hay gente que lo dice y lo utiliza. Sin embargo, todavía estoy por ver la primera vez una evidencia empírica de que esto se haya cumplido. Es decir, de que si tú aumentas los impuestos, la actividad económica cae de tal manera que no te justifica, que al final acabas teniendo menos bases sobre la que cobrar impuestos y por tanto es una bola dinámicamente insostenible. Bueno, pues todavía estamos esperando esa evidencia empírica, pero los mitos no necesitan ninguna evidencia empírica. Al contrario, los mitos lo que quieren es que no haya evidencias empíricas. Los mitos sobreviven, como el de Chesterton en los años 20, cuando no hay datos o cuando son datos muy escasos y cuando tampoco hay capacidad de gestionarlos con una potente base informática. Pero cuando tenemos datos, pues, lo que pasa es que los mitos tienen mal tiempo. Mal tiempo en cuanto a demostrarse, pero en cuanto a decirse y utilizarse, están en vigor. Este en concreto, ahora mismo se está utilizando en muchos países. Este es un mito más complejo, y aquí sí que yo me encuentro ya un poco, no sé muy bien este mito cómo explicarlo, pero en cierto modo, pues sí, el consumismo que se ha llamado,
procede un poco de la creencia de que al final nosotros tenemos que estimular la economía con el consumo. Entonces, en cada momento que hay una recesión, hay como mensajes generalizados de por favor no bajen el consumo, por Dios, no bajen el consumo, que todo esto será peor, la economía va a reducirse. Bueno, en el corto plazo esto puede ser válido, pero cualquier persona que piense durante 10 segundos seguidos dirá, pero vamos a ver, a largo plazo no podemos aumentar la capacidad productiva, son más que cerrando los puños y pensando muy fuerte que queremos consumir. Habrá que hacer alguna cosa más, ¿no? Como por ejemplo, pues aumentar la productividad, tener nuevas formas de hacer las cosas, inventar nuevos productos, etcétera. Es decir, que nunca a largo plazo se vio que eso podía ser. Sin embargo, persiste el mito de que el consumo es el que genera la producción de alguna manera, aunque aquí hay también muchos reflejos de una determinada forma de ver la macroeconomía. Pero bueno, el caso es que en todo caso será al revés, que primero se genera producción y luego pues nos permite tener mayor consumo, no que tenemos más consumo y tenemos más producción. Y por último, aquí sí que me gustaría decir que una de las cosas que caracteriza nuestra sociedad, al menos hasta ahora, es que equiparamos nivel de consumo con nivel de vida. Y esto sí que es algo, nivel de consumo de bienes normalmente de mercado con nivel de vida. Y esta equiparación, volvemos otra vez al mito del PIB, esta equiparación obviamente pues es bastante problemática, ¿eh? Y sobre todo cuando tenemos un problema de calentamiento global es doblemente problemática. El último, este sí que es inmortal, porque por mucho que haya datos, de hecho le acaban de dar el premio Nobel a varios economistas que han demostrado que este mito es falso. Básicamente por esa razón le han dado el premio Nobel a estos economistas, pero sin embargo la gente sigue R. Es algo muy intuitivo. Pensar que en la economía hay una cantidad de trabajo fija. Y entonces, como hay una cantidad de trabajo fija, como aquí tenemos una serie de asientos fijos, si están todos ocupados y llega una persona, aparece por la puerta y se quiere sentar, alguien tendrá que levantarse. Entonces la economía funciona exactamente así. Entonces esto se utiliza siempre con los inmigrantes cuando van a entrar en un país, cuando entran inmigrantes. Con las mujeres en su día, cuando se incorporaron al mercado de trabajo, también se utilizó este mito. Con los viejos y los jóvenes. Los viejos que no se jubilan, en realidad están ahí haciendo un tapón, ocupando un puesto que realmente podría ocupar un joven. Bien, pues los datos, por muy intuitivo que pueda parecer, demuestran que esto no es así. Y luego, realmente, si lo pensamos teóricamente, pero vamos a ver, ¿cómo puedes analizar el número de puestos de trabajo que genera una economía solo con el mercado de trabajo y no teniendo en cuenta los efectos que hay sobre la economía? Los efectos inducidos. Claro, si llegan unos trabajadores nuevos, es posible que al principio no encuentren trabajo, o encuentren solo unos pocos, pero eso activa la actividad económica, entonces se genera más actividad, se genera más empleo, etcétera. Al final no podemos reducir la idea del mercado de trabajo a una oferta y una demanda y el resto de la economía como si no tuviese influencia en ese resultado. Pues evidentemente, claro que sí. Entonces, lo que nos dicen los datos es que las ocasiones, los experimentos naturales que hemos tenido para comprobarlo, dicen que no es así. Y todo esto es un repaso a los mitos, y ahora sí que me gustaría sobre todo concluir con una idea de atar, con un hilo que ata a todos ellos transversalmente. Ya habéis visto que el de la mano invisible subyace a, no todos, pero casi todos los mitos que están ahí. Esto es así, y esto forma parte del, como ya dije en su día en esa sesión 2, del mito fundacional de la teoría neoclásica. O sea, que realmente es uno de esos componentes no demostrables que uno necesita para poder empezar a razonar, para deducir cosas de ahí. Y bueno, pues bien, ese mito está ahí, es un mito potente, es una metáfora muy potente, en ocasiones tiene su valor y ya está, pero no hay que darle más importancia que esa. Hay cosas que realmente el mercado hace bien, hay cosas que hace fatal y otras cosas que no es capaz de hacer ni bien ni mal, de ninguna de las maneras. También aquí tengo que decir una cosa, frente al mito de que el mercado resolverá todo, está el mito de que el Estado resolverá todo, y este mito también se tiene que caer, y donde no se ha caído. Porque realmente el Estado tiene también muchísimos problemas para asignar los bienes en muchas ocasiones.
no está preparado para gestionar determinadas cosas o hay muchos problemas para que lo haga. Ya sabemos intentos históricos que ha habido, pero también es verdad que a veces se le pide al Estado lo que no puede dar. Lo que sí tengo claro, y esto me gustaría dejarlo aquí muy claro por lo menos, es que todo el tiempo que hemos perdido en los últimos 40 años hablando de que si el mercado es mejor que el Estado o el Estado es mejor que el mercado, es un tiempo bastante perdido. Realmente es una dicotomía que no tiene mucho sentido. Tenemos que pensar en otra dimensión. No es el Estado frente al mercado, no es como si esto fueran dos clubs digamos antagónicos, sino que hay que buscar una combinación entre iniciativa privada e iniciativa colectiva que permita resolver los problemas. La discusión epistemológica, el Estado versus mercado, yo creo que debería, hace tiempo que tendría que haber terminado ya, que cansa mucho. El PIB está claro que es imperfecto, pero claro, es que se le está pidiendo al PIB unas cosas que el pobre no puede dar. El PIB no puede dar la información, las valoraciones que nosotros le pedimos. No puede. Por mucho que se refine, por mucho que estadísticamente mejoremos las cosas, es algo que no está diseñado porque es una sola dimensión. Y la felicidad humana y el bienestar humano es algo que no es unidimensional. Y entonces estamos intentando medir una cosa de 3 dimensiones en una, es algo muy complicado. Hay varias cosas, como mínimo 3 dimensiones. Y medirlo solo con una no, necesitamos 3 ejes mínimo. Que no digo ahora cuáles son, porque eso me sería otra conferencia. Y para terminar, algo también provocador, los mitos no son ni buenos ni malos, no hay mitos buenos y mitos malos. Los mitos son construcciones mentales, esquemas teóricos, que viven en el mundo de las ideas y que lo que es malo es cómo se utilizan, es la utilización que se hace de los mismos. Los mitos tienen que existir, siempre han existido. Dice Yuval Noah Harari que la diferencia entre los humanos y el resto de animales es que los humanos hacemos mitos y los otros animales no son capaces de hacerlo. Entonces tienen que existir unos u otros. El tema es gestionarlos de la manera que digamos que produzcan el mayor provecho posible y que nadie los utilice para obtener provecho propio y a base de quitárselo a los demás. Yo con esto cerraría y en principio creo que está bien el tiempo y luego estoy abierto por supuesto a las preguntas a ver si puedo contestarlas porque en este terreno me muevo pues con mucho cuidado en el terreno epistemológico.